Equipados para triunfar, de Noemí Gil Gálvez. Lección 12. Equipados para adorar. Pobre mujer. Nadie le hablaba. Es más, nadie quería encontrarse con ella en ningún lugar, mucho menos en el pozo donde todas las mujeres iban por el agua y aprovechaban para saludarse. Esta mujer no se atrevía a salir a la hora donde las mujeres del pueblo se encontraban. Ella buscaba una forma diferente, aunque se sintiera sola. No deseaba molestar a nadie. Suficiente tenía con las miradas que se le dirigían y lo que hablaban entre ellas cuando la veían. Ese mediodía había llegado al pozo para sacar agua y no se dio cuenta que allí había un hombre. Cuando sacó el agua, Jesús le pidió de esa agua. La mujer, asombrada, entabló conversación con ese extraño que le hablaba y llegó a reconocerlo como el Mesías, pues así se había presentado Jesús durante la conversación. La mujer le dijo a Jesús dónde era correcto adorar, pero Jesús le dijo que no era importante el lugar. En cualquier lugar se puede adorar, solamente había que hacerlo de corazón, en espíritu y en verdad. En todo debía reconocerse que Dios es santo, santo, santo. La reverencia en la casa de Dios es parte vital en la adoración. Sí, vamos a adorar a Dios, así que debemos estar ante su presencia con reverencia. Desde que entramos, todo debe contribuir a la adoración. Debe haber orden y limpieza. Se debe llegar temprano. La impuntualidad conduce a la irreverencia y más si se llega saludando a los conocidos. Todos deben permanecer en silencio, reverentes, mientras empiezan los cantos y entra el ministro. Al abrir la palabra de Dios, debe sentirse que es la voz de Dios que nos está hablando. Por lo tanto, todos deben participar en la adoración cooperando con la reverencia. Los niños no deben andar caminando solos o dejarlos llorar hasta que se calmen. Deben sacarse para no interrumpir al predicador, enseñarle desde pequeño que en la casa de Dios debe aprender a estar quieto. La reverencia que tenía el pueblo de Israel en su tiempo se ha perdido. En nuestro tiempo, tristemente, nos enseña cómo se debe comportar en el templo. Desde pequeño, el niño debe aprender en el hogar. Esa es la mejor escuela para aprender la reverencia. Cuando se ora, se debe mantener quieto, con los ojitos cerrados y tratando de escuchar la oración, que debe hacerse en forma clara para que todos la puedan comprender. La verdadera adoración implica preparación. Adorar a Dios es reconocer que solamente Él es digno de recibirla. ¿Qué tienes para adorar? Adorar es rendirle cuenta a un ser superior a ti. Y solamente debemos adorar al Dios del cielo. Ni a los ángeles, ni siquiera ellos reciben adoración, ya que son seres creados. Por eso el ángel, cuando vino a darle respuesta a Juan el apóstol, le dijo que no lo adorara. Hay personas que se acostumbran a adorar imágenes, que no escuchan, no ven, no sienten, pero, sin embargo, les rinden adoración como si fueran reales. Adorar tiene que ver con respeto, con reverencia. Toda la creación alaba a Dios. En el cielo, los seres celestiales se mantienen en constante adoración y alabanza hacia el Padre Celestial y a su Hijo Jesús. Esa será nuestra oportunidad en la tierra nueva para poder adorar a quien hizo posible nuestra salvación. Pero mientras estamos en este mundo, ¿cómo es que debemos adorar a nuestro buen Dios? Primero, dándole el tiempo debido al estudiar su palabra. Segundo, comportándonos correctamente en el templo, llegando a tiempo a los cultos, entrando a la iglesia sin distraer a los demás, sin hacer ruido, siendo fieles en los diezmos y ofrendas, orar en actitud adecuada, manteniendo el orden y la limpieza en el templo. Se debe evitar salir aún al baño solamente en emergencia. Al escuchar la palabra de Dios, todos deben de participar usando sus Biblias. Se debe respetar al ministro como a un enviado de Dios. Como te mencioné, adoración tiene que ver con reverencia. Adoramos a Dios y lo reverenciamos porque Él es nuestro creador.
Has sido equipado perfectamente y por lo tanto debes reconocer que Dios te ama y debes amarlo y adorarlo. Historia. George Friedrich Händel. Hay música que nos invita a alabar al Dios del cielo y adorarle. Quizás tú tengas algunos himnos o algunos cantos preferidos que te ayudan a alabar a Dios y adorarlo. Ha habido muchísimos músicos que han escrito hermosa música sagrada. Una de ellas la escribió George Händel. Fue un gran músico, pero el tiempo en que se inspiró en esta obra musical realmente estaba pasando por una gran crisis financiera y de todos los aspectos. Realmente no estaba viviendo el mejor momento de su vida. Una persona lo buscó para que le escribiera una pieza musical para la época navideña. Así que Händel aceptó el proyecto. Se cuenta que Händel se inspiró apasionadamente cuando empezó a escribir, tanto que por 14 días consecutivos estuvo escribiendo esta hermosa obra. Él mismo dijo que fue tocado divinamente para poder escribirla. Esa pieza musical es el Orfetorio del Mesías, pero la parte más conocida es el Aleluya. Me imagino que la habrás escuchado varias veces. Si no, te animo a que la escuches, vale la pena. La historia nos cuenta que ya se había interpretado una vez. La segunda vez que se volvió a interpretar fue en Dublín. La sala estaba llena de curiosos interesados en escuchar o críticos que no lo querían ni deseaban verlo fracasar. Pero en esa ocasión había en la sala alguien muy pero muy importante. Era nada menos que el rey Jorge II. El rey estuvo escuchando muy atentamente el orfetorio, pero cuando llegó a la parte del Aleluya fue impactado, no pudiendo quedarse sentado ante tan majestuosa música que se puso inmediatamente de pie en actitud de reverencia y adoración. Inmediatamente todos los asistentes hicieron lo mismo apoyando el gesto del rey. Al terminar la obra se escuchó un gran aplauso. No había críticas, todo era alabanza porque la música invitaba a la adoración. Esta obra ayudó a Händel a sobreponerse a su situación económica y volvió a tener un lugar destacado en la música. Händel reconoció que había sido tocado divinamente y no recibiría nunca ganancias porque en su momento esta obra lo había salvado. Lo interesante de esta obra es que no solamente fue escrita para hablar del nacimiento de Jesús, sino abarca su vida, su crucifixión, resurrección, exaltación y la vida en la tierra nueva. Sin duda, esta clase de música nos invita a la adoración, a reconocer a aquel por quien tenemos vida y la tenemos en abundancia por su gracia. ¿Repasamos? ¿Te gusta ir al templo? ¿Con qué actitud llegas a adorar? ¿Prefieres quedarte afuera con tus amigos? Aprovecha la oportunidad de adorar libremente a nuestro Dios. Adorarlo es reconocer que solamente Él es digno de nuestra alabanza y reverencia. Solamente Él merece nuestro respeto. Por eso, desde que llegamos al templo, debemos hacerlo con un espíritu de adoración. Debemos participar en todo, en el canto, en la oración, estudiando la palabra de Dios. Ir al templo es ir a encontrarnos con Dios. No podemos ver la manifestación gloriosa y poderosa que tuvieron el privilegio los israelitas de ver con frecuencia en el tabernáculo cuando estaban en el desierto, pero debemos estar seguros que la presencia de Dios está en el templo si invocamos su nombre para que nos acompañe. A tu edad a veces se te hace una exageración, pero si estuvieras ante la presencia de Dios, tendrías que hacer lo que hacen los ángeles y seres celestiales. Continuamente lo están alabando y adorando. Te animo a que modifiques tu comportamiento en el templo si no es el adecuado. Me da tristeza ver algunos jovencitos dentro del templo con su celular. Lamentablemente no es para consultar la Biblia o el himnario, sino para tomarse fotos, enviar mensajes u otras cosas, pero menos tener un espíritu de adoración.
Si ese ha sido tu caso, que desde ahora, después de pedirle perdón a Dios por no haber actuado correctamente, puedas participar en los cultos con una actitud reverente, como un anticipo de lo que será cuando estemos con todos los seres celestiales y los redimidos alabando y adorando al Cordero. Algunos textos bíblicos para reforzar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Deuteronomio 11:16. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Salmos 99:5. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 102. Citas del Espíritu de Profecía. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, posando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa del culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 464. Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios en silenciosa devoción. Las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 465. La melodía del canto, exaltada de muchos corazones en forma clara y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y con reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las Asambleas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 465. Hemos llegado a la sección ¿Confirmamos? Para esta sección es necesario que ubiques y tengas a la mano un cuaderno, una agenda o una carpeta con hojas. Voy a compartir contigo algunas preguntas y luego de que tú las escuches y reflexiones en ellas, te invito a que puedas escribir las respuestas a cada una en tus hojas. Comencemos. Primero, ¿a quién debes adorar y por qué? Segundo, ¿qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Tercero, ¿cómo debes comportarte en la casa de Dios? Cuarto, ¿qué entiendes por adoración? Señor, ayúdame a adorarte con todo mi corazón.